Encuentro unas notas de blog sobre Tejada de Rivero. Visita David Tejada de Rivero, Lima, 3 de junio de 2018. Los datos biográficos del arequipeño nacido en 1929, don David, tienen giros tan sorprendentes como antagónicos. Estuvo detenido cerca de 10 meses en el Panóptico, rodeado de rebeldes intelectuales. Más tarde, la situación política de su país lo lleva al exilio. Fue ejecutivo de la OMS y asumió la responsabilidad como ministro de Salud por 2 periodos en su país, Perú. Pero tal vez la empresa más inolvidable para todos los que trabajamos en la salud le fue asignada en la década de los 70 por Mahler. El director de la OMS lo llamó por teléfono en 1974 para proponerle que pasara una semana en Ginebra. Él necesitaba un subdirector general que pudiese trabajar codo a codo. Así los encuentra en 1978 en Ginebra, y en ese momento Halfdan Mahler le asigna la responsabilidad de los aspectos técnicos y logísticos necesarios para la realización de la Conferencia Internacional de Alma-Ata. Fue entonces que el doctor Tejada lideró el cargo de coordinador general de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, celebrada en Kazajstán el 6 de septiembre de 1978. La conferencia contó con la asistencia de 3.000 delegados de 134 países y 67 representantes de organismos internacionales de todo el mundo. Don David, en el 2018, nos recibió amable y calurosamente en su apartamento en Lima. En el audio que hoy les compartimos nos contó los giros que llevaron hasta Alma-Ata. Damos las gracias a Patricia Polo por sus cariñosas gestiones para conseguir esta entrevista y a don David por su clarividente presencia. Entre los recuerdos del encuentro, David nos cuenta por qué es necesario formar jirafas. Porque ellas tienen capacidad para ver a largo plazo y a la distancia, mirada de 360 grados y corazón grande, temple para aceptar las críticas hasta las más duras. En septiembre de 1978, representantes de 134 países, 67 organizaciones internacionales y muchas organizaciones no gubernamentales se reunieron para la primera conferencia internacional sobre atención primaria de salud. La reunión en Alma-Ata, Kazajstán, fue convocada por la Organización Mundial de la Salud, OMS, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, para discutir lo que parecía una meta digna, pero inalcanzable: salud para todos para el año 2000. Salud para todos es fundamentalmente una meta social, y yo diría más aún una meta política, porque la salud para todos es una respuesta de los países del mundo frente a las grandes desigualdades en la situación de salud de los pueblos. Quisiera preguntar, su nombre y cuándo es que asumió funciones, en qué periodo en la OMS. Mi nombre es David Alejandro Tejada de Rivero. David Alejandro Tejada de Rivero. Y yo entré primero a la OPS. Y después de estar muchos años en la OPS, un día el doctor Mahler, cuando fue recién elegido, me llamó por teléfono
Yo estaba de director del Centro Panamericano de Planificación de Salud en Santiago de Chile. ¿Y eso qué año fue, se acuerda? Sí, fue el año 73. A los 5 años antes de Almata. Sí. Y entonces fue elegido el doctor Mahler y coincidió la elección del doctor Mahler con el retiro del francés. Claro. Que era el doctor Dorol, que se retiró a los 73 años, porque para esos cargos no hay límite de edad. Claro. Entonces el doctor Mahler se aprovechó en ese momento para romper, es decir, el que hayan 5 de países que porque son nombrados por el director general, pero designados por los países. Claro. Entonces él rompió eso. Yo estaba en una reunión en Santiago de Chile cuando yo era la secretaria, me dijo, doctor Tejada, el doctor Mahler que acaba de ser elegido me está llamando por teléfono. Yo había hecho una visita a Colombia para ver un proyecto y tenía que hacer el informe a la OMS. Yo estaba en la UPS. Y yo dije, tanta importancia tenía ese informe que el director general me llama para reclamar. ¿Usted pensaba que le llamaba por ese motivo? Claro. ¿Y usted ya le conocía a Mahler? Yo no lo conocía. No lo conocía, así que recibió su llamada por primera vez. Sí. Entonces, ¿Y ahí qué le propuso? Entonces me llamó las secretarias y todo. Estaba el doctor Carral Guerra de Macedo, trabajaba conmigo en el Centro Panamericano. Así que él estaba ahí. Entonces me dice el doctor Mahler que acaba de ser elegido. Entonces fui al teléfono y dije, seguramente es lo de Colombia, que no he mandado el informe. Entonces me dice, doctor Tejada, ¿está usted sentado o está de pie? Entonces yo le digo, estoy sentado. Me dice, porque quiero que venga a Ginebra. Yo había ido a Ginebra varias veces con encargos así de corto tiempo para asuntos. Entonces le dije, con todo gusto. No, me dijo, por eso le he preguntado si está de pie o está sentado. No quiero que, yo sé que usted ha venido otras veces, pero yo quiero que venga de su director general. ¿Cómo? Por eso le he preguntado si está sentado o está de pie. Entonces yo dije, bueno, es decir, y me dice así, yo quiero que venga por una semana. Si usted no me gusta, yo le digo muchas gracias. Si yo no le gusto, usted me dice muchas gracias y no ha pasado nada. Entonces yo me quedé de una pieza y todos ahí. Casualmente Carlyle fue y trajo una botella de vino que tenía él. Entonces para tomar para el celebrar. Vino, no para celebrar, sino para levantar, porque uno quedé sorprendido. ¿Y en qué hablaba con Mahler? Mahler hablaba inglés. Inglés. Mahler era danés, pues. Sí, es danés, claro, era danés. Y sabe, bueno, y cuéntenos un poco, le voy a contar lo que me preocupa. Me preocupa que yo quise tomar contacto con Mahler, pero he escrito algunas veces con Banerjee, lo debe conocer, de Babar Banerjee, de India. Que estuvo. No lo conocí. Bueno, y me preocupa porque los dos han escrito uno ve algunos videos, algo de su preocupación, la preocupación que ellos tienen o tenían de todo lo que no ha sido posible que se desarrollara la estrategia de la atención primaria. Y preocupados porque algunas de esas responsabilidades dependen de los países y lo que han hecho cada uno en su país, pero otras dependen del nivel político, macropolítico, y de que los países poderosos han desviado un poco la atención o la agenda. You know very well, as many others know, that I have a love affair with People's Movement.
which is very, very profound, started in Bangladesh 8 or 9 years ago. And after that, People's Health Movement is the one single movement that have been struggling to try to revitalize the message coming out of Alma-Ata. Y quiero saber, bueno, ¿qué piensa usted de eso? ¿Cómo hemos llegado al desarrollo de la atención primaria? ¿Y si han influido esos factores? Yo fui el coordinador general de Alma-Ata. Sí, yo lo sé. Me tomó 18 meses dedicado única y exclusivamente a eso. Abandoné todas las otras responsabilidades a pesar de que yo tenía las responsabilidades totales. ¿Por qué? Porque Valer quiso cambiar a los otros, no pudo ya. Entonces, habían 5 subdirectores generales, 4 que eran designados por los países en que no hacían nada y que no eran técnicos. Entonces, eran designaciones políticas. Todo el trabajo cayó para mí, lo cual fue una suerte. Me permitió viajar por todo el mundo y ver todos los proyectos y todas las cosas, porque los otros estaban en su escritorio. No hacían caso al director general, sino además no tenían experiencia, no tenían nada. Yo de todas maneras me hice amigo de todos ellos, de los 4, porque no podía entrar a... Es decir, yo soy de un temperamento conciliador. No soy de... He luchado en mi vida por razones políticas mucho. Tengo que informarle tal vez que vale la pena que sepa que había estado preso, sí, deportado. Y exiliado. ¿Ah? Y exiliado. Sí. Entonces, yo mi primera prisión fue a los 11 años. Por pintar paredes contra la dictadura de esa época. 11 años. Y cuando estuve preso, ya después fueron 10 meses de preso en lo que es hoy día el Hotel Sheraton. Ahí era lo que era la cárcel para políticos que se llamaban el Panóptico. Ajá. ¿Y eso qué año era, doctor? Eso ha sido el 48. 48. Bueno, y cuéntenos un poco más de ahí, la preparación y lo que ha hecho y cómo fue Alma-Ata, qué dejó en su corazón. Yo he quedado muy... yo fui muy... Como no soy agresivo, no soy peleador, entonces muchas de las cosas que se desvirtuaron de Alma-Ata fue por culpa de las traductoras de Naciones Unidas. Ah, sí. He leído un artículo que me pasó Patti que usted ha escrito. Y cuénteme un poco de eso. Entonces, yo como responsable decía, esto no está bien traducido. Este término no debe utilizarse. Doctor, lo respetamos mucho, pero nosotros somos las traductoras de Naciones Unidas. Ni qué discutir. Pero me faltó carácter de pelear. Porque claro, no he nacido para pelear, he nacido para conciliar. ¿Y qué términos, qué conceptos eran más problemáticos? Nunca se habló de atención, se habló de cuidado. Eso. ¿Qué? Que hay una diferencia muy grande entre atención y cuidado. Atención es una relación vertical. Cuidado es una relación horizontal. Eso es fundamental. Y ahí vienen todas las malas interpretaciones. Sí. La otra mala interpretación fue, nunca se habló en Alma-Ata de que el primer nivel del sistema oficial de salud era el punto de... Lo que se habló es de que a la atención primaria de salud se aplicaba a todos los niveles. A todos los niveles, sí. Desde los institutos más altamente especializados. Ahora, la gente no lee. Sí. Yo he discutido en mi país con algunos sobre esto de la confusión. Muy pocos conocen el informe de Alma-Ata, porque Alma-Ata tiene 2 partes el informe. Una parte que es la declaración de Alma-Ata, que nosotros tuvimos mucho cuidado de que eso fuera aprobado por unanimidad sin que se alterara ni una coma. Esa es la que tenemos, esa es la que está incluso en el internet. Uno tiene acceso a la declaración. La declaración.
Pero hay otros documentos. La otra parte, la segunda parte del informe es lo que se llaman las recomendaciones. Eso. El problema es de que en las reuniones internacionales van los ministros. Y los ministros llegan y plantean algo para después informar que ellos contribuyeron al informe. Y plantean cualquier cosa. El día en que están, porque ellos van a la reunión, pero después se van a pasear por Europa. Después no están. Eso me consta. ¿Y el documento de recomendaciones se hizo no solo durante la conferencia, sino también después? ¿Se construyó o solo durante la conferencia? No. Se prepararon documentos, 18 borradores antes de la conferencia. Y esos documentos se discutieron en los países, exacto, se discutieron en regiones, de tal manera que la idea era de que nadie le incorporara nada. Pero como ya existía esa costumbre de que van y tienen que demostrar que contribuyeron con algo, dividimos dos cosas: declaración una cosa, recomendación es otra cosa. Entonces, declaración era lo esencial, que no se alterara ni una coma, había que buscar un consenso. Por eso es que buscaron la unanimidad. Y lo otro era el tarro de la basura. Claro. Entonces, ¿quiénes fueron, quién diría usted que fueron líderes o reconocidos o importantes que aportaron seriamente, personas o países que usted recuerda que que los aportes fueron relevantes? Bueno, había un doctor americano, judío americano, que era un asesor principal y personal de Mahler. Asesor de Mahler. Sí, muy capaz, muy inteligente, con mucha experiencia, y habían otros elementos también. No sé si se formó un equipo, porque un equipo. Trabajó. ¿Y ese equipo trabajó en Suiza o trabajó en Ginebra? Sí, en Ginebra. Pero viajamos para ver experiencias y todo lo demás. ¿Y qué países observaron así que les pareció interesante? Bueno, yo tengo un artículo que hablo de Alma Ata, con toda la historia de dónde surgen las ideas y todo lo demás. Ajá. Todo fue la experiencia de China. Y la experiencia en algunos países muy poco desarrollados económicamente, países pobres como Tanzania en África. Ese es un ejemplo que siempre lo saco, donde los niveles de salud eran buenos y donde no había pues las grandes diferencias ni tampoco población abandonada. Entonces, ¿y la India? Sí tanto, pero no tanto como China. La India sí, pero no. Es decir, ahí el ejemplo mayor, todo lo que motivó el Mata fue la experiencia de China. De China. Y lo que pasa es que, ¿por qué se realiza el Mata? Está en el artículo ese, que seguramente lo tiene. ¿Lo tiene o no lo tiene? No sé. Ahora después vemos cuál es. Sí, yo leí uno la noche anterior, pero era el de que usted habla de la traducción del término, esto que hemos visto recién. Debe ser otro, ese tampoco me ha dado a mí, creo, ¿ah? Mire, yo después le buscamos. Sí. No se preocupe. Tiene que buscarlo, yo ya lo tengo. He repartido tanto. Sí. No, yo le di al doctor este artículo, ¿recuerda? ¿Qué dice? Lo que es la atención primaria de la salud, algunas consideraciones a casi 30 años, 35 años de Alma. Sí, hay otro. Ese no me lo ha dado a mí tampoco. Ahora me lo tiene que dar. Tienes internet. Y donde está la historia de cómo surge la conferencia. Cómo surge Ya, la excelente. conferencia. Eso ¿Y ese no lo publicó dónde, recuerda? ¿En la OPS? No, eso se publicó acá. Acá. Bien. Y bueno, porque nunca hubo la idea de hacer una conferencia internacional. Ajá. La experiencia de China y la necesidad de que haya una justicia social no era compartida por dos de los países poderosos. Claro. Estados Unidos y la Unión Soviética. Más agresivamente, la Unión Soviética. Aunque no lo crean. ¿Y por qué ellos aceptaron ser la sede de la conferencia? ¿O cómo surgió? Ahora viene. Ajá. Ahí está la historia. El documento lo puede tener si lo busca en
porque el documento lo ha reproducido para ser distribuido la Academia Nacional de Medicina. Voy a tener que pedir ahí. Lo estamos buscando. Es un artículo donde relato todos los detalles de la historia y todas las razones políticas que determinaron la conferencia. ¿Ya? Porque la política está en todas partes. Sí, claro. La verdadera política. No la politiquería de los políticos que buscan ser elegidos. No, sino la política de acuerdo a la definición de Platón, que es para mí la mejor definición que hay. El arte de lograr consensos para el bien común. El arte de lograr consensos para el bien común. Y él explica, Platón en su libro La República explica, arte, porque no es una metodología rígida, sino es creativo. Como la pintura, como la escultura, como la música, etc. Consenso no es la decisión de una persona, ni tampoco el resultado de una votación. Consenso es que todos han participado, algunos están en desacuerdo, pero dicen, bueno, vamos a marchar en la misma dirección. Eso es consenso, marchar en la misma dirección. Y no para mañana, sino para un futuro lejano. Bueno, y volvamos a lo de la geopolítica. ¿Y qué pasó ahí con Rusia y Estados Unidos y la conferencia? ¿Cómo finalmente terminó en Kazajstán? Le voy a adelantar lo que aparece muy detallado en el artículo ese, que solamente tiene 3 páginas y media, nada más. Está toda la historia ahí concentrada. Los países que más se opusieron fueron Estados Unidos y la Unión Soviética, más agresiva la Unión Soviética. Lo que pasa es de que yo no me compro pleitos, yo busco puentes. Entonces me hice muy amigo del viceministro de Salud para Asuntos Internacionales de la Unión Soviética, que era Dmitri Benedictov. Dmitri Benedictov. Entonces nos hicimos grandes amigos. Y él atacó todas estas ideas, las atacó, fue el que más violentamente atacó. Al año siguiente, porque antes de la asamblea hay una reunión, 3 meses o 4 meses antes, variando, de un directorio para preparar la reunión de la asamblea. Y entonces ahí estaban por fuerza los 5 países, ¿no? Claro. Inevitablemente. 2 días antes de esa reunión preparatoria para la asamblea, se aparece, esto también lo cuento porque es interesante. Yo, mientras vivía en Suiza, en Ginebra, en una casa que yo compré para vivir, nunca le puse llave a la puerta de mi casa, nunca. Porque en Suiza nadie roba. Nunca. Entonces yo había estado fuera ese día, no sabía que iba a llegar antes Benedicto. Benedicto llega, deposita su maleta, según me dijo, en la misión, porque no se alojaba en un hotel, se alojaba en la misión soviética. Ahí no hay embajada, porque la embajada está en Berna, claro, que es la capital. Entonces dejó la maleta y se fue inmediatamente a mi casa. Yo vivía en las afueras de Ginebra, en la frontera con Francia. Entonces, pero en territorio suizo. Entonces llega él, toca el timbre, nadie le abre, toca el timbre, nadie le abre. Entonces abre la puerta, pasa, grita mi nombre, etcétera, nadie le habla, entonces se va a la cocina a prepararse un café. Ese grado de amistad, así, de confianza. Cuando llegué yo, con mi esposa de entonces, que era una belga, mi segunda esposa. Entonces fue gran sorpresa, le digo, Dmitri, ¿qué es lo que haces acá? ¿Has venido anticipado? No, dice, traigo una propuesta de realizar una conferencia sobre este tema. Le digo, pero Dmitri, si tú te has opuesto tanto, dice, sí, pero yo no quiero que haya un triunfo de China. Y traigo $2 millones de una contribución voluntaria inicial para hacer una conferencia. Nadie había hablado de conferencia, nadie. En una conferencia en la Unión Soviética, en Moscú, quería hacer la conferencia. Le digo,
pero nadie ha hablado de conferencia, no. 2 millones iniciales y damos todas las facilidades para hacer la conferencia en Moscú. Moscú quería. Entonces, para que vean cómo es la política, está metida en todo. Entonces yo le digo, no puede ser, a ver, explícame mejor. Dice, mira, David me dice, es raro que tú has estado preso, has sido perseguido y todo lo demás, pero no te das cuenta que la política está en todo. No podemos permitir jamás que China se convierta en el líder de todos los países subdesarrollados del mundo. Y entonces la Unión Soviética no puede aceptar eso. Aquí estoy trayendo $2 millones para hacer una conferencia. Nadie había hablado de conferencia antes. La conferencia en Moscú. Bueno, entonces, después habló con Mahler, y Mahler le dijo, bueno, cualquier cosa arréglala con el doctor Tejada. La suerte que yo tuve es que esos 4 otros directores generales eran simplemente cargos políticos, no eran técnicos. Políticos y protocolares, claro. Más protocolares que otra cosa. ¿Y usted logró convencerles que sí? No, es decir, no, él trató con Mahler y Mahler tuvo mejor sentido político que yo. Mahler dijo, bueno, no está mal una conferencia. Yo le dije desde el comienzo, no es necesaria una conferencia, nunca se habló de conferencia. Nunca se habló en la reunión anterior. Entonces dijo, pero acá traigo yo 2 millones para hacer la conferencia en Moscú. Entonces, pero finalmente fue en Almata. Costó mucho, está en el trabajo ese. La condición para aceptar fue de que no fuera en Moscú y que fuera. Y yo planteé desde el comienzo eso y le dije que sea en un país subdesarrollado. Claro. Entonces al final la Asamblea aprobó la conferencia en un país subdesarrollado, que no fuese Moscú. Y ahí viene el problema que también está citado en ese artículo de 4 páginas y media. Es decir, dije yo, hay que buscar un país, a ver, que pueda tener una ayuda económica, porque el costo que iba a tener esa conferencia era por lo menos de unos $5 millones. Claro. ¿Ya? Entonces dije, primera elección, Costa Rica. Yo trataré de conseguir que el gobierno de Estados Unidos, políticamente, para que no sea en Moscú, le dé apoyo a Costa Rica. Estados Unidos se cerró, no, porque Estados Unidos estaba contra todo. Sí. Es que en esa época la política de Estados Unidos en América Latina y en América era en todo el mundo proteger a las dictaduras y además era pues contra la Unión Soviética. Claro. Sí, estábamos al final de la Guerra Fría. Al final Benedicto aceptó que no fuese en Moscú, que no fuese en la Unión Soviética, Entonces buscamos el país. Primera elección fue Costa Rica. Estados Unidos no quiso ayudar económicamente, Costa Rica no podía. No podía. La segunda elección, dije entonces, va a ser Egipto. Uh-huh. Entonces había que buscar el apoyo de los países árabes petroleros. Claro. Se negaron a apoyar a Egipto. Entonces dije, la tercera solución va a ser, pues, voy a buscar otro país que pudiera afrontar eso. Entonces dije, Irán, país petrolero. Claro. Con la ayuda de los países petroleros también. Fuimos ahí, no quiso aceptar tampoco. El costo era muy alto. Entonces al final ningún país aceptaba y ahí estaban los $2 millones iniciales. Entonces el acuerdo político con Benedicto fue, ya, no queda otra cosa que la Unión Soviética, pero no en Moscú. Claro. Vamos a buscar un sitio en la Unión Soviética y así recorrimos, está explicado todo. Uh-huh. Y ahí se cayó en Almata, claro, que era la capital de la entonces República Socialista Soviética de Kazajstán. Uh-huh. Kazajstán en ruso. Uh-huh.
porque ahora se llama Kazajistán, Kazajistán. en kazakos. Y es Astana, su capital. La nueva, La hicieron nueva. de nada, Sí, de nada. Astana. Astana. Pero maravilloso. Es decir, Yo he oído que usted estuvo también. yo estuve. Sí. Yo fui invitado para los 25 años por el gobierno de Kazajstán, Claro. que se llama ahora Kazajistán. Kazajistán. Y Alma-Ata ya no se llama Alma-Ata, sino Almaty. se llama Almaty. Es verdad. El significado es el mismo. Claro. Y la capital es Astana. Hecha de nada, así como Brasilia hecha de nada, de nada. Y ahí cuénteme, ¿y cómo fue el clima en la conferencia? ¿Las personas estaban interesadas en esto de los No países o no? No estaban interesados. Sí. Estaban interesados. Como siempre, pues, a mí me caía el peso, esa fue la suerte que yo tuve, a mí me cayó el peso de todas las asambleas, porque era el único subdirector técnico. Así que estuvo en contacto con los líderes interesados de todos los países. Inevitablemente, porque sobre mí caía todo, entonces sabía que había un problema, yo tenía que viajar. Era el único, pues. Esa es suerte, yo digo, he tenido en mi vida mucha suerte. Decía, ¿de dónde me cae la suerte? ¿Y qué países apoyaron más? Mersenier, Mersenier, ¿lo recuerda? No. ¿Quién? Mersenier, era un profesor belga o francés. No. No. ¿Y qué países apoyaron más, le parece así? ¿Se opusieron más? Que les interesó la idea de buenas a primeras. No, al final ya todos querían, porque cuando se trata de conferencias de todos, sí aceptan, ¿no? Claro. Ya no fue difícil. Y luego, ¿qué pasó luego de Alma-Ata? A ver, ¿qué piensa usted luego, con el paso de los años? ¿A los 10 años, a los 20 años? No, el problema de Alma-Ata fue la mala interpretación, es decir, yo pienso, sinceramente, que si hay justicia divina, mi debilidad con respecto a las traductoras de Naciones Unidas tiene que ser pagada yéndome al infierno. Pero no tengo problemas, porque seguramente nos vamos a encontrar. Van a haber varios, vamos a estar varios ahí. Si usted va, tendría que ir con usted para seguir conversando también. A veces algunos dicen que el cielo debe ser muy aburrido, porque la mayor parte de las personas interesantes seguramente irán al otro lado. Lo que no hay en el cielo son abogados. Ajá. Ni hospitales. Dice que todos los abogados están solo en el infierno. Bueno, la cosa es de que desde el comienzo esa fue la falla. Las traducciones malas, primero, pero el segundo factor fue las agencias especializadas de Naciones Unidas como la OMS, como UNESCO, como FAO, se sostienen económicamente sobre la base de las contribuciones obligatorias de los países, de acuerdo a una fórmula internacional que conjuega el Producto Bruto Interno del país con la población del país. Con un máximo, ningún país puede contribuir más de tanto, ningún país puede contribuir menos de tanto. ¿Ya? Entonces, el problema es de financiamiento. Entonces, a la hora de hacer los documentos, dijimos, hay que hacer que las ideas fundamentales de Alma-Ata están en la declaración. Y en la declaración se habla de multisectorialidad, se habla de participación ciudadana, se habla de una serie de cosas que después se eliminó. Al hablar de atención primaria de salud, dice el último nivel del servicio de salud del país, empírico, sin recursos para los pobres, que no es la idea. No es la idea, porque si uno lee la declaración, Alma-Ata se aplicaba a todos los niveles. En Alma-Ata se enfatizaba la participación ciudadana en primer lugar, en segundo lugar, en la responsabilidad de todos los niveles del Estado. Uh-huh. En fin, está ahí en la declaración todo eso, que después, acá viene la cosa, las agencias como la OMS son sostenidas con las contribuciones de los países. En cambio, los fondos de Naciones Unidas
son voluntarios. Voluntarios. Ahora, hicimos por razones políticas que UNICEF participara, sin pensar que después UNICEF lo que le interesaba era donaciones. Entonces, UNICEF bajó mucho el nivel. Es decir, es una institución que tenía que demostrar que las metas las cumplían. Eso ocurre. Y claro, si yo me pongo metas bajas y no hago nada, se cumplen mis metas. Entonces, gran factor de la distorsión del concepto de las ideas fundamentales de Alma Ata fue UNICEF. ¿Y qué cree usted? Porque por ahí se dice, se ha publicado que en realidad el único país que logró acercarse a la meta de salud para todos en el año 2000 fue Cuba, ¿verdad? Ni siquiera países poderosos económicamente como Estados Unidos o la propia ex-URSS o países europeos. Otros países que ya estaban en camino a eso, que fueron experiencias ganadas, como fue, por ejemplo, Tanzania. Tanzania es un país pobre de África. Los países ricos de África están en el África Occidental. En cambio, Tanzania está en el África Oriental, un país pobre, con niveles de salud muy buenos. Y había muchas otras experiencias, tanto en África como en Asia. Pero básicamente era la experiencia china. Y todo este movimiento se motivó por las experiencias chinas. Es decir, cómo en China se habían resuelto una serie de problemas siendo pobre. Yo estuve 7 veces en China. Así que conozco bien cómo fue la cosa. Pero usted no cree que esto, por ejemplo, que el propio Estados Unidos no haya logrado estas metas, tiene que ver con esta forma de tergiversar o no tener en cuenta bien cómo fue la declaración? No, pero más que eso, es decir, Estados Unidos es un país de una organización política, económica, es decir, que lo que le interesa es los resultados económicos concretos, no la parte social no le interesa. En cambio, todo lo de Alma Ata es un contenido eminentemente social, claro. De justicia contra las inequidades y que no haya ningún país que tenga población completamente abandonada y en malas condiciones. Es decir, el interés de Alma Ata era cómo reducir las grandes diferencias. El interés de Estados Unidos es simplemente cómo tener mayores ingresos. Claro, pero creo que eso no solo ha sido, digamos, malo para las poblaciones que están en peores condiciones de equidad dentro de Estados Unidos, sino también por la política exterior de Estados Unidos a países de fuera, Claro. Y ha afectado al desarrollo de la atención primaria fuera de los Estados Unidos. En Latinoamérica, donde tiene gran influencia, o por geopolítica. No, es que lo que pasa es que la mayor parte de políticos pues tienen que estar bien con Estados Unidos, o no entienden los aspectos sociales. Claro. Ser político en América Latina es ser simplemente un buscador de ganar elecciones, pero no hay una conceptualización de tipo social. Incluso de algunos países, luego de Alma Ata, el año siguiente se hizo una conferencia financiada por la Fundación Rockefeller en Italia, ¿no? ¿Se recuerda? Que la Rockefeller contribuyó mucho a la desvirtuación y también exacto, de eso, y desvirtuó. Y en estas declaraciones de esta conferencia de Italia se desvirtúa todos estos aspectos que usted dice, lo social, la participación, porque ellos lo veían como eso, algo ciudadana, lo veían como algo conspirativo, ¿no? No, porque como todas las realidades sociales son extremadamente complejas. La mejor definición de realidades sociales la leí en un libro de ciencias políticas americano y en inglés. Dice, consígase 7 rollos de lana, 7 ovillos de lana de 7 colores distintos, y consíganse 7 perros, 7 gatos, y les entregan los gatos para que jueguen. Al final hacen un solo ovillo que ya no se puede separar de ningún color. Entonces las realidades sociales son así. Sí, en las clases que yo dicto, el primer tema es lo que son las realidades sociales, porque estamos deformados por la llamada educación tradicional, todo plano, todo coincidente. Es decir, las realidades sociales son complejas. Yo en mis clases digo,
¿Cuántos de ustedes son casados? Levanten las manos. ¿Cuántos tienen 10 años de casados? Levanten las manos. ¿Cuántos tienen 20 años de casados? Levanten. A ver, los que tienen 20 años de casados. ¿Conoce usted bien a su cónyuge? ¿Lo puede programar para que haga lo que usted quiera? Se ponen de acuerdo fácilmente cuando tienen que ir a alguna parte, entonces esa es la relación entre dos. Imagínense la sociedad. En la sociedad. No, y ha influido mucho pues la educación plana, el famoso PowerPoint, que para mí es lo más deformante que existe. Yo menciono siempre, por lo menos en mis clases, que toda la filosofía actual vigente en el mundo, es el resultado de lo que escribió Platón sobre la base de lo que discutían Sócrates, Platón, Aristóteles y otros en un jardín, debajo de un árbol, de una casa que les prestaban el jardín. Y se reunían sentados en el suelo, en el pasto, en círculo, y todos conversaban, porque no lo hicieron los tres solos, sino que tenían otra gente que participaban conversando en igualdad de condiciones, una discusión horizontal, que es como debe ser un equipo. En un equipo no hay uno que mande. Si hay uno que mande, ya se murió el equipo. Ya no es un equipo. Ya no es un equipo. Entonces, y toda la filosofía está dada por eso. El único que escribió fue Platón. Sócrates no escribió, Aristóteles tampoco escribió. Pero el pensamiento que escribe Platón en sus libros es justamente el resultado de esas conversaciones. Ahora, lo que es interesante y curioso también es debajo de un árbol, en círculo, donde todos se sentían iguales. Esa es la base de un equipo. Si en el equipo hay alguien que quiere mandar, ya no es equipo. Y profesor, dígame, a ver, nosotros que ahora estamos en la lucha aquí en este mundo, con todas las hostilidades, pero cosas buenas también, ¿qué desafíos tenemos para enmendar esto, para hacer que funcione la atención primaria en nuestros países? Yo creo que tiene que ser también la educación, porque se confunde salud con atención médica reparativa. Yo le voy a dar uno para usted. Son cosas completamente diferentes. La atención médica reparativa... Y para mí me voy a poner celosa. Y para mí me voy a poner celosa. No, porque tengo dos. Ah, ya. Es decir, la atención médica reparativa es una partecita chiquita de la salud. Son otras cosas. Además, la salud tiene que ser, como lo dice Alma-Ata, multisectorial. A tal punto que yo estoy trabajando en una cosa que oportunamente la voy a publicar. Y es cómo concibo yo un ministerio de salud que sea verdaderamente de salud y no un ministerio de la enfermedad. De la enfermedad. Entonces, yo pienso es que el Ministerio de Salud debe fijar una política general para ser cumplida por todos los ministerios, en todos los niveles. Y entonces la función del Ministerio de Salud es dar la idea general de a dónde se quiere ir y controlar que todo se cumpla. Porque en salud no hay sector que quede fuera. Así es. Pero nos encerramos en la atención médica, pues. Y la atención médica es un pedacito chiquito. Entendí. Sí. Multisectorialidad, pero liderada por salud. Ahora, igual que lo que pasa, ahí voy contestando a la pregunta, igual que lo que pasa en salud no es atención médica. Uno para usted, primero las damas. ¿De qué salud estamos hablando? ¿Y escribe mucho? No, el problema es el siguiente. Este es un paréntesis que vale la pena. Este es un paréntesis que vale la pena que lo escuchen. A ver. Hoy en día en el mundo la gente no lee. Es verdad. Si uno hace un trabajo, una cosa de más de 3 páginas, ya no lo lee.
lo guardan y ya no lo leen. La gente no lee diarios, no lee nada. Va la gente, ve la tapa de los diarios y ya está enterado de todo. Yo me levanto a las 3:30 de la mañana y voy de frente a la computadora. Entonces veo 5 diarios de Perú, 2 diarios de Estados Unidos.